El comienzo de un despertar espiritual. Para eso vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? No los escuché. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Amén. Segunda de Crónicas 34. Versículos 13 al 18 primeramente. Dice así: también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová. Iglesia, yo le pregunto, ¿qué fue lo que encontró el sacerdote Hilcías? El libro de la ley de Jehová, correcto, dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Iglesia, le pregunto, ¿dónde hallaron el libro de la ley? ¿En qué lugar? En la casa de Jehová. O sea que estaba cerca y no lo habían visto. Sigamos acá. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Bueno, dejemos hasta allí el versículo 18. ¿Qué está pasando? Estamos hablando del reino de Judá. El reino de Judá. Y el rey por este tiempo era un hombre llamado Josías, un gran rey, un hombre con temor de Dios. Pero el reino de Judá, cuando él lo recibió en sus manos, el reino de Judá se había prostituido espiritualmente. El anterior rey, o sea su papá, llamado el rey Amón, fue un rey perverso. Para nosotros no hay monarquía, sino que hablamos de un presidente. El anterior rey, a Josías, que fue un hombre temeroso de Dios, que gobernó conforme a los principios de Dios, no contra los principios, sino a favor de los principios de Dios, pues él recibió este reino prostituido espiritualmente. Su padre Amón fue un hombre perverso, fue un hombre inmoral, no solamente física, sino espiritualmente. Y esto lo vemos en la escritura en segunda de Crónicas 34, versículos 3 al 7. Ahí vamos a ver cómo estaba de prostituido el reino de Judá cuando llegó Josías. Y a él le tocó que hacer toda esta reforma. Dice así: a los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. O sea, todo lo que era idolatría, ídolos, todo eso lo sacó. Versículo 4: y derribaron delante de él los altares a los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificio, o sea, sobre los sacerdotes que fueron paganos, fueron idólatras, fueron sodomitas, se habían prostituido espiritualmente. Versículo 5: quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Nectalí.
y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió. ¿A dónde volvió el rey Josías? A Jerusalén. Entonces mire cómo encuentra Josías el reino. Hermano, eso era una vergüenza. Eso era un sodomismo total, prostitución sagrada, idolatría. Adoraron a todos esos dioses amorreos, dejaron a Jehová Dios, le dieron la espalda al Señor, se olvidaron de Dios. Habían sacerdotes paganos, profetas paganos. Eso era una prostitución espiritual. Y este hombre Dios lo pone allí en el reinado, lo pone en el gobierno, y lo pone en el gobierno no solo para gobernar, no, sino para que gobernara conforme a los principios de Dios, y para que este hombre Josías, rey de Judá, viniera a través de él el comienzo de un avivamiento espiritual para su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios va a poner en el trono de nuestro país un hombre o una mujer con principios y temor de Dios? ¿Cuántos lo creen? Amén. Que vuelva al pueblo, ¿a quién? A Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos que ¿qué hizo este Josías? Palabra más, palabra menos, hermano, limpió toda la inmundicia, toda la idolatría, todo el paganismo, toda la prostitución sagrada, todos esos altares a dioses falsos. Todo eso, hermano, lo quemó, limpió, y después de pasar por el reino volvió de nuevo a Jerusalén. Entonces así se encontraba espiritualmente el reino de Judá en ese entonces, el pueblo de Dios, porque ya el reino de Israel había sido llevado cautivo. Solo quedaba el reino de Judá, el reino del sur, capital Jerusalén. ¿Qué es lo que hace que haya un despertar espiritual? ¿Qué es lo que hace que haya un despertar espiritual? Vamos a ver. Lo primero, si usted quiere que en su vida, en su casa, que en nuestro país haya un despertar espiritual, lo primero es encontrarnos con la palabra de Dios. Es lo primero que hay que hacer. Encontrarnos con la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 14 y 15. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Lo primero para el comienzo de un despertar espiritual es encontrarnos con la palabra de Dios. Diga conmigo, yo debo de ser un creyente de la palabra de Dios. Así es. Como recogieron dinero del pueblo para la reconstrucción o construcción del templo de Jehová, las adecuaciones, bueno, los que han hecho adecuaciones en su casa o que han hecho una construcción se dan cuenta que hay que tumbar aquí, que hay que comprar, que hay que gestionar, que hay que cambiar esto, que hay que, bueno, en fin, todo eso. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, era el sumo sacerdote en ese entonces, el sumo sacerdote Hilcías, tomando el dinero para luego comprar las materias para la construcción de la casa de Jehová, se encontró, miren, se encontró en la casa de Jehová, o sea, en el templo, hoy día la iglesia o la congregación, como le quieran llamar. En la casa de Jehová encontraron el libro de la ley de Moisés, lo encontraron. Y uno dice, pero venga, ¿cómo así? ¿Acaso no es normal que esté la ley de Moisés en la casa de Jehová? Sí, eso era lo que debía de pasar. Pero como el pueblo se alejó de Dios, como el pueblo le dio la espalda a Dios, entonces se olvidaron de la ley de Dios. Para ellos ya eso no era importante. Por eso fue que lo encontraron. Y usted cuando encuentra algo es porque estaba perdido. Entonces, ¿cómo estaba el libro de la ley de Moisés? Perdido.
Pero antes de venir ese avivamiento espiritual donde el pueblo del reino de Judá volvió su corazón a Dios, lo primero que ellos encontraron fue la ley de Dios. Por eso el comienzo de un despertar espiritual es encontrarnos con la ley de Dios. Al encontrarnos con la palabra de Dios es conocer al único Dios verdadero. Porque el único Dios verdadero es el Dios de la palabra. El único Dios verdadero es el Dios de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Si usted quiere conocer a Dios, ¿a dónde tiene que ir? A la Biblia, a la palabra de Dios. Lo segundo, proceder con fidelidad al Señor. Eso es lo segundo. Proceder con fidelidad. Entonces lo primero fue, mire, encontraron en la casa de Jehová por allá, escondida, empolvada, como algo que ya no sirve. Encontraron la ley, el libro de la ley de Jehová que les había dejado Moisés. Y estudiando esto, hermano, a mí esto me llamó mucho la atención. Proceder con fidelidad. ¿Y qué me llamó la atención? Leamos los versículos 10 y 12. Y 12. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres, miren lo que dice la escritura, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿Cómo procedían estos que estaban reconstruyendo la casa de Jehová? ¿Cómo procedían ellos? Con fidelidad. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaat y Agdías, levitas de los hijos de Merarit, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coar, para que activasen la obra, y de los levitas, de todos los entendidos, y de qué más, y de instrumentos. Es lo que nos enseña aquí la palabra del Señor. Los que hacían, los que estaban reconstruyendo la casa de Jehová, los que eran con madera, los que eran con metales, eran personas que tenían este oficio, este arte, tenían esa sabiduría. Y a todos se les daba las piedras de cantería, a todos se les daba lo que se les necesitaba. Y había obviamente personas que eran los mayordomos que estaban pendientes de la obra. Y esto le daban a cada uno de ellos lo que necesitaban para hacer su trabajo. Pero a mí me causó mucha impresión positiva de que estos hombres, los que hacían la obra en el templo de Jehová, me dice que procedían con fidelidad en la obra, con fidelidad. ¿Qué es lo que debe de haber en medio del pueblo de Dios hacia nuestro Dios? Fidelidad. Fidelidad. Los hombres que trabajaban en la obra de la casa de Dios eran fieles. Y hay bendiciones para los fieles. ¿Cuántos quieren ser grandemente bendecidos por el Señor? Amén, mi amado. Hay muchas bendiciones para aquellos que son fieles a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 por el momento, solamente. Deuteronomio 28, versículos 1 y 2 de la escritura bíblica dice así:
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Óigame. Mire las promesas de bendición para aquellos que son fieles al Señor. Dios nos está hablando y nos dice: si ustedes escuchan atentamente la voz de Jehová, si ustedes escuchan atentamente la voz de Dios, pero la escuchan atentamente para guardarla, para colocarla por obra, entonces nos dice la Escritura: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y ahí empieza: bendito serás en el campo, en la ciudad, bendita tu arteza de amasar, bendito la cría de tus ganados, la cría de tus ovejas, de tus vacas, mejor dicho, bendita la tierra que fructificará. Va a ser bendito todo. Pero ¿sabe cuál es la mayor bendición que tienen los fieles? La presencia de Dios. Esa es la mayor bendición que tiene un hombre, que tiene una mujer que es fiel a Dios, que lo que escucha de la palabra de Dios lo coloca por obra. La mayor bendición es contar y saber que Dios camina, que Dios habita y que Dios está presente en ese hombre y en esa mujer que obedece y que camina en la fidelidad de la palabra de Dios. Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos siendo fieles a Dios. ¿Cuántos fieles a Dios hay en este lugar? Entonces Dios promete bendición a los fieles, y no hay mayor bendición que contar con la presencia de Dios. Mi amado, muchas veces hay cosas que están escasas en nuestras manos, pero si tenemos la presencia de Dios, lo tenemos absolutamente todo. Hay personas que tienen muchas cosas materiales, pero no tienen lo más importante, y es la presencia de Dios. Yo puedo tener todas las riquezas, todo el oro y toda la plata del mundo, pero si no tengo la presencia de Dios, soy una persona pobre, miserable y arruinada, porque no tengo lo más valioso y lo más importante, y es al Señor en mi vida. Por eso, si no tienes nada, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero lo tienes todo y no tienes a Cristo, no se tiene nada. La mayor bendición es la presencia de Dios. Eso es lo más importante. Y cuando ellos encuentran el libro de la ley de Jehová, de Moisés, escrita por Moisés, ellos, hermanos, saben de que hay algo de parte de Dios en sus vidas, de que hay algo de parte del cielo que se va a manifestar, hay algo de parte de Dios que se va a glorificar en medio de su pueblo. Ellos lo saben, y por eso el rey y su corte real, lo que hacen ellos es, una vez encuentran la ley de Jehová que les había dejado Moisés, es decir, busquen a un profeta. Busquen a un profeta. Vamos a estudiar. Segunda de Crónicas 34, 19 al 28. Dices: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, o sea, los dañó, los arrancó, y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Agdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad,
consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda. ¿A quién fueron los del rey? A Hulda, versículo 22 de Segunda de Crónicas 34. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetiza. ¿Quién era Hulda? Era una profeta de Dios. O sea, ella era la boca de Dios para ese momento. Fueron ante la profeta Hulda, mujer de Salum, hijo de Titba, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras. La cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decía al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, Josías, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, está hablando Dios, yo también te he oído, dice Jehová. ¿Quién escuchó la oración del rey? Jehová, el Señor Dios. Versículo 28. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Oiga, mire cómo sigue describiendo la palabra de Dios este comenzar espiritual para el pueblo de Dios, el reino de Judá. Leen el libro de la ley delante del rey, y el rey, al escuchar la ley de Jehová escrita por Moisés, se da cuenta que las cosas no están bien. Se da cuenta de que están bajo maldición. Se da cuenta que hay un juicio de Dios en ciernes. O sea, se está cuajando un juicio de Dios y va a caer sobre ese pueblo, porque ellos se alejaron de las palabras de Jehová, Dios de Israel. Se olvidaron de la casa de Jehová. Recordemos que la estaban reconstruyendo. Ahora bien, si la estaban reconstruyendo, ¿cómo la tenían? Arruinada. La habían descuidado. Eso estaba arruinado, mi amado, eso estaba empolvado. Eso, mejor dicho, se había convertido en guarida de aves, de perros, de gatos, de ratones, de todo. Eso estaba enmontado. Ellos se habían olvidado de la casa de Jehová, porque se habían olvidado de Jehová, Dios de Israel. Hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia, no necesito, Dios está en todas partes, Dios mira mi corazón.
Si Dios mira tu corazón que es desobediente y rebelde. La Biblia dice no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Pablo dice, para algunos es locura la predicación de la palabra del evangelio. ¿Y qué venimos a la iglesia? A escuchar la predicación del evangelio. Pero para estar pegado del celular ahí sí, mejor dicho, media mañana, toda una mañana y todo el día. Si no se lo quitan, ahí va a estar. Pero para ir a congregar, ay no, qué pereza. Celio, qué. Le duele todo, que le cogió un dolor bajito, ay que por acá en el hígado, ay que el espolón. Le da de todo. En el mundo, ¿no? Pero en el mundo, para irse para una fiesta, ay, mejor dicho, ahí están en primera fila. Para irse para un paseo, uno ni duerme. Yo me acuerdo cuando era niño, no hace mucho tampoco, ¿no? Ya hace un buen tiempo, estaba más pequeño. Que en la escuela, eso me pasó en la escuela hacían paseos, ya como en cuarto, en quinto, ya un poquito más grandecitos. Entonces hacían el paseo y uno empezaba, ¿cuándo es el paseo? Porque uno no tenía bien claro lo de los días, ¿no? Los horarios. No, que es el viernes. Bueno, entonces el jueves uno estaba pegado de la mamá, del papá. ¿Cuándo es que el paseo? Mañana. Bueno, y empezaba, uno no dormía. Me acuerdo una noche yo no dormía, hermano. Eso, yo me despertaba y miraba el reloj que estaba por allí y me entraba al cuarto de mi papá y mi mamá. Oiga, como que ya es hora lo del paseo, acuérdense. Y así es. Para un partido de fútbol hay que ir a hacer fila como 3-4 horas cuando un partido de bueno, AAA, toca ir a hacer fila. Y va y se hace fila. Hermano, uno allá aguanta lluvia, aguanta sol y no le importa. Pero para venir a la iglesia, llegan a la iglesia, llegan a la MEM. Mis hermanos, Dios les bendiga. Ay, vea pues. Entonces, la casa de Jehová estaba destruida, por eso la estaban reconstruyendo. Estaba sucia, por eso la estaban limpiando, organizando. Y al escuchar el rey las palabras de la ley de Jehová, él dice, estamos bajo maldición, hay un juicio de Dios que viene, nos olvidamos de Dios, hemos descuidado la casa de Jehová, ya ni siquiera tenemos sacerdotes. Acuérdense que le tocó limpiar, que lo que habían era sacerdotes falsos, sacerdotes de Baal, sacerdotisas paganas de prostitución sagrada, eso era lo único que había. Pero él empezó a limpiar todo eso y a quitar todo eso. Y él, hermano, él tuvo temor de Dios y dijo, estamos bajo maldición. Le dimos la espalda a Dios, le dimos la espalda a la casa de Jehová. Y por eso es que estamos como estamos. Y por eso lo que hacen es vayan y consulten a Jehová Dios de Israel. Vayan y consulten a Jehová Dios. ¿Y a quién van? Por orden del rey, ¿a quién van? Van ante una profetisa, una profeta, una mujer. Y dice que las mujeres no pueden predicar. Y aquí el rey, el sumo sacerdote y los de la corte real van a buscar a una mujer profeta. Van ante ella. Porque reconocen que en ella hay una investidura. Y por eso van ante ella. Mire, ¿quién era la profeta Hulda? Que aún el mismo rey Josías, el mismo sumo sacerdote Gilcías y los principales de la corte del rey fueron a consultarla. ¿Quién era ella? Versículo 12. Versículo 22.
Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikvá, hijo de Jarjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. ¿Quién era Hulda? Hulda era una mujer casada. Su esposo se llamaba Salum, quien era guarda de las vestiduras reales, es como decir la diseñadora de modas del rey, hoy día, ¿no? O la diseñadora de modas del rey. Ese era el esposo, el guarda de las vestiduras reales. Pero no envían a buscar al esposo. Es más, le voy a decir algo. Cuando Hulda ejercía el ministerio de profeta, habían dos profetas muy grandes y muy reconocidos en su época y para nosotros, de los cuales hemos predicado mucho. Habían dos profetas poderosos. ¿Sabe quiénes eran? Jeremías y Sofonías. O sea, teniendo al profeta Jeremías, quien dejó escrito el libro de Jeremías, y teniendo al profeta Sofonías, quien también Dios usó para dejarnos el libro profético de Sofonías en el Antiguo Testamento. No van, el rey no manda, no los manda ni a Jeremías ni a Sofonías, no los manda a ellos, los manda a la mujer, a Hulda, profetiza. Vamos a estudiarlo. Jeremías 1, 1 al 2. Dice así, Jeremías 1, 1 al 2. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. ¿Sí nota aquí por la palabra? Que cuando estaba el rey Josías como rey, Jeremías ejerció el ministerio como profeta en Judá. Pero Josías no fue a Jeremías con todo y sus pergaminos. No fue. Vamos a Sofonías 1:1. Dice así: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ay. O sea que el rey y el sumo sacerdote pudieron ir a consultar a Jeremías y a Sofonías, dos grandes hombres de Dios, temerosos de Dios, grandes hombres de fe, profetas de Dios verdadero. Claro, porque estaban a su mano. Eran profetas en la época de su reinado, el rey Josías, pero no mandó a consultar a Jehová ni a Jeremías ni a Sofonías. Usted ha escuchado últimamente en ciertos círculos cristianos, ¿no?, que la mujer no puede predicar, que tiene que quedarse callada en la congregación y que el marido allá entonces le enseña. Tal vez el marido ni temor de Dios tiene. ¿Qué le va a ir a enseñar a la mujer que está buscando a Dios de corazón? Tal vez el marido viene porque ella lo trae, pero ni siquiera está buscando a Dios de corazón. ¿De qué le va a enseñar el marido? Es una mala interpretación de la escritura. Cuando Pablo escribe y dice que las mujeres callen en la congregación, esa es otra prédica que le daré a futuro, y explicarle el contexto por qué se llegó a ese punto. Pero aquí estamos hablando de una profeta llamada Hulda.
no buscan al hombre Jeremías y no buscan al hombre Sofonías, no buscan a estos varones, lo que buscan es a la mujer, a la profeta. ¿Qué era lo que veían en Hulda, la profetisa o la profeta? ¿Qué era lo que veían en Hulda que no vieron ni a Jeremías y que no vieron en Sofonías y que por eso consultaron a ella? A ver, todos acá, vamos a la palabra de Dios. La profeta Hulda tiene las siguientes virtudes. Lo primero, tenía investidura de autoridad. ¿Qué era lo que tenía la profeta Hulda? Investidura de autoridad. Era una mujer sobre la cual Dios había colocado autoridad, había colocado poder. Y por eso tanto el rey como el sumo sacerdote y parte de la corte real acuden es a la profeta Hulda, porque ella tiene autoridad, ha sido investida con poder y autoridad de parte de Dios. ¿Sabe qué tiene la iglesia hoy día? ¿Sabe qué tiene la iglesia hoy día? Nosotros tenemos poder y autoridad. ¿Cuánto lo creen? ¿Dónde nos enseña eso? Vamos a la palabra de Dios, a Lucas 10:19. Lucas 10:19, ingeniero. Dice así la palabra de Dios: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué fue lo que tenía la profeta Hulda por la cual fueron a buscarla? Ella estaba investida de poder y autoridad de parte de Dios. ¿Qué es lo que tiene la iglesia hoy día? Usted y yo como creyentes, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Poder y autoridad de parte de Dios. ¿Para qué? Para hollar. ¿Qué significa hollar? Pisar. Pisar. Para hollar, para pisar toda serpiente y todo escorpión. En serpiente y escorpiones allí están representados toda fuerza satánica y demoníaca que se levanta contra el pueblo de Dios, mi amado, es hollada, es vencida y es destruida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tiene usted de parte de Dios? Diga, poder y autoridad. ¿Qué tiene usted de parte de Dios? Poder y autoridad. Hay gente que tiene más temor del diablo que temor de Dios. No, levántese el diablo, levántese quien se levante, levántese, hermanos, esos Goliaths nuevos y nuevos gigantes, levántese quien se levante contra nosotros. Nos levantamos en el poder y la autoridad de Dios, y en el nombre de Jesús toda obra de Satanás, de brujería, de hechicería, de espiritismo cae por tierra, vencido y destruido, porque tenemos el poder de lo alto. Alguien que lo esté creyendo en este lugar. ¿Qué va a hacer usted? Usted se va a parar en favor de su casa. Usted está viendo que sus hijos se están desviando por el camino del mal, de las tinieblas. Usted se va a parar. No para coger la punta de cantaleta, no. Usted se va a parar y usted le va a creer a Dios. Se va a parar en oración. Se va a parar delante del altar de Dios. Se va a parar delante del trono de la gracia y va a empezar a declarar que sus hijos son hombres y mujeres de Dios, que tienen temor a Dios y que le servirán al Señor de corazón. ¿A alguien que lo esté creyendo? Dele ese aplauso a Jesús. Hermano, descanse en Dios. Sus hijos están bajo la promesa del Señor. Solamente créalo, solamente levántese, solamente tome el poder y la autoridad y destruya toda obra del diablo en medio de sus hijos. Yo soy uno que le oro por mi hija y le digo: Señor, ahuyéntale todas esas malas amistades. Ahuyéntale esas malas amistades. Yo no puedo estar detrás de mi hija ahí pegado ahí de ella al lado en el asiento en el colegio. Yo no puedo estar pegado de ella, yo tengo que hacer mi trabajo. Ella tiene que hacer su estudio, sus cosas, lo que ella está haciendo. Yo no puedo estar pegado de ella. Usted no puede estar pegado del marido a toda hora, no.
Usted tiene que pegarse de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hay unas hermanos con tremendas. Eso aparecen detrás del marido hasta en la foto de la cédula. Imagínense. No, impresionante eso, tampoco. Tampoco hasta allá, hombre. Aparece detrás de la foto del esposo en el pase, ¿no? En la licencia de conducción, que hasta ahí estaba. No, mi amado. Usted tiene que estar en la presencia de Dios, tomando el poder y la autoridad que el Señor le dio. ¿Quién era Josías? Rey, autoridad, tenía poder. Pero él, aunque tiene poder y autoridad, él va ante la profeta Hulda. O sea, él reconoce que espiritualmente ella está por encima de él. Sí, él es el rey, pero espiritualmente ella está por encima de él. Es una autoridad por encima de él. El sumo sacerdote Hilcías también va y la busca, porque reconoce en la profeta que tiene autoridad espiritual de parte de Dios. Y siendo el sumo sacerdote, va y la consulta. Uy, hermano, tremendo eso. Otra virtud de la profeta Hulda: era valiente. Como las mujeres de esta iglesia, que son valientes, esforzadas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Era valiente. Profetiza, escúcheme bien, la caída del reino de Judá. Ella habla lo que Dios le dijo. Y lo que Dios está diciendo es que viene un juicio. Lo que Dios está diciendo es que el reino de Judá caerá, porque le dieron la espalda a Jehová Dios de Israel. Porque se olvidaron de la casa de Jehová y la abandonaron, y Dios está lleno de polvo y arruinado y desmontado y de todo. Ya viene un juicio de Dios. Ella no suaviza la verdad, ella dice la verdad. ¿Qué hay que hacer con los reyes de la tierra? Decirles la verdad. Decirles la verdad. Usted está en autoridad y usted está gobernando y legislando en contra de los principios de Dios. Usted apoya la ideología de género, usted apoya el aborto, usted apoya la eutanasia, usted apoya todo lo que tiene que ver con sodomismo. Eso no está bien, eso no es de Dios. Hay que decirle la verdad a los reyes. Si no hubiera sido Hulda, y si no hubiera sido valiente esta mujer, llega: venimos de parte del rey. ¿Quién viene? El sumo sacerdote. ¿Quién viene? La corte real. El rey Josías. Venimos en nombre del rey Josías. Ay, no, dígale al rey que veo carros, veo casas, veo viajes, veo apartamentos, veo riquezas, veo oro, veo plata. ¿Por qué qué? Porque le tiembla, porque tiene más temor del hombre que de Dios. Pero ella no. Ella tiene ¿qué cosa? La falda bien puesta y los ovarios también. Y le dice al rey: el reino de Judá caerá. Viene juicio de Dios sobre su pueblo. El reino de Judá va a caer. ¿Qué se necesita para decirle eso al rey, al sumo sacerdote y a los de la corte real? ¿Qué se necesita? Valentía, hermano. Otro se acobarda y le muestran ahí los euros y los dólares, y cambia la profecía como Balaán, amante del dinero. Profeta Balaán, sabemos que lo que tú bendices es bendecido y lo que tú maldices es maldecido. Te pagamos tanto para que vayas y maldigas al pueblo de Israel. ¿Cuánto hay? Miles de dólares. Ah, bueno, camine, vamos a maldecir a ese pueblo. ¿Amante de qué? Del dinero. Pero Dios, lo que ha bendecido, nadie puede maldecir. Cuando iba a maldecir al pueblo de Dios, lo que salían de su boca, sin él quererlo, lo que salía de su boca, ¿qué era? Palabras de bendición. Y él dijo: no, yo no puedo maldecir a este pueblo. Lo que Dios ha bendecido, nadie puede maldecir. Hulda no era una mujer profeta que había sido comprada por dinero.
ella le dijo lo que Dios le dijo. ¿Y qué Dios le dijo? El reino de Judá caerá, porque dejaron a Jehová y sacrificaron a dioses ajenos, porque se olvidaron de la casa de Jehová. El fuego de la ira de Dios se encenderá y no se apagará. Es lo que dice al final el versículo 25. ¿Cómo era esta mujer también? Aparte de poder y autoridad, ¿cómo era esta mujer? Valiente. ¿Cómo tiene que ser la iglesia de Cristo? Valiente. Mire lo que dice Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué pasa? Y los violentos lo arrebatan. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Sí. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre ataque, sufre acechanza, no solamente física, sino también ideológica. En Nigeria en este momento, grupos terroristas del Islam, llámese ISIS u otras corrientes, persiguen a cristianos para matarlos y aún quedarse con sus tierras. Y el mundo calla, el mundo calla. ¿Sabe quién fue el único poderoso que levantó su voz en favor de los cristianos en Nigeria? ¿Sabe quién fue el único? Si usted sabe quién fue, porque usted ve noticias. El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, fue el único. De resto, ninguno. ¿Dónde están los que levantaron su voz, entre comillas, a favor de Palestina? ¿Dónde hablaron a favor de los cristianos en Nigeria? ¿Quién habla por los cristianos que están siendo perseguidos en China y en países islámicos? Todo el mundo calla. Eso sí no sirve, no da votos. Pero esta mujer, Hulda, era valiente. Y así debe ser la iglesia. El reino de los cielos sufre violencia, acechanzas, ataque. Hay un vecino que tal vez te lleva en la mala porque tú eres cristiano. Hay un compañero de trabajo que también te lleva en la mala porque saben que tú eres cristiano y que tú no te vas a torcer para robar en la empresa. Entonces te llevan la mala. No. En la misma familia no falta el que te lleve mal porque eres creyente, porque eres un hombre y una mujer de Dios con temor. Entonces, esta mujer, como era esta mujer, así debe ser la iglesia, valiente. Porque es que se necesita ser valiente para decirle no a lo que el mundo dice sí. Para eso necesita valentía. Que las mayorías están en contra de Dios, pues allá ellos. Nosotros somos diferentes, nosotros defendemos los principios de Dios. Nosotros somos valientes, no nos amilanamos ante el ataque de Satanás ni ideologías que van en contravía de los principios de Dios. Vamos en contra de eso, firme y de frente. Porque conocemos los principios de Dios y esos principios hay que defenderlos. Pablo ya habla y dice que hay que defender el evangelio hasta la sangre, dice Pablo. Defender los principios de Dios. ¿Qué más tenía esta mujer? Revelación. ¿Qué más tenía esta mujer? Revelación. ¿Sabe qué significa el nombre Hulda en hebreo? Significa comadreja, significa topo. Eso significa la palabra Hulda en hebreo. Comadreja, topo. ¿Y qué hace una comadreja o un topo? Excava. Excava y en las profundidades, en lo que excavan, debajo de la tierra, allí hace su madriguera. Eso es lo que significa Hulda. Esta mujer profundizaba y tenía revelación de Dios en su vida.
tenía revelación de Dios. La iglesia también tiene la revelación. ¿Y sabe que tenemos la mayor revelación? Hebreos 1 del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Wow. Hulda tenía revelación de Dios. Ella profundizaba, excavaba y profundizaba en la presencia de Dios, y eso le traía revelación de Dios. Pero la iglesia tiene la mayor revelación de Dios. ¿Sabe cuál es la mayor revelación de Dios? Su propia encarnación. Esa es la mayor revelación de Dios, que Dios se hizo hombre, Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Por eso dice: en los tiempos pasados Dios nos habló por medio de los profetas, pero ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Es lo que dice la Escritura, el cual es la imagen misma de su sustancia y de su majestad. O sea que es el mismo Dios. Cuando Cristo estuvo en la tierra, era el mismo Dios hecho hombre. Y esa es la mayor, y no habrá mayor revelación de Dios. Esa es la mayor revelación de Dios hacia nosotros los seres humanos, que Dios se hizo hombre. Y ahora, a través de Jesucristo, es que Dios se revela a la humanidad. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El que quiera buscar de Dios, tiene que buscar al Hijo. El que no busca al Hijo, no puede encontrarse con Dios. Ahora bien, ¿qué hizo el rey Josías? Porque así como la profeta tenía estas virtudes, investidura de autoridad y poder, era valiente, berraca esa mujer, y también era una mujer que tenía revelación. Por eso van y la buscan. No van ni a Jeremías ni a Sofonías, que estaban en ese tiempo. No, van es a ella, a Hulda la profeta. Pero ¿cuál fue la actitud del rey Josías? ¿Cuál fue la actitud? Vamos a estudiarlo. Versículo 26, segunda de Crónicas 34, 26. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oístes las palabras del libro. ¿Cuál fue las características del rey Josías? Creyó al mensaje de Dios. Yo le pregunto, ¿usted está creyendo a lo que Dios le está hablando? ¿O dejamos el mensaje de Dios por otras cosas, por otras ideologías? No, hermano, la Biblia, mi hermano y mi hermana, la Biblia dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura. Mire, yo tengo eso tan en claro que aún en la parte política yo primero coloco los principios de Dios. Evalúo si están acorde a los principios de Dios. Si no, no ejerzo en democracia, porque van en contra de los principios de Dios. Este hombre creyó a las palabras de Dios, de la ley de Moisés que encontraba. Él las creyó. Dile al rey: por cuanto oíste las palabras del libro. O sea, las creyó. Las creyó.
Él cuando escuchó la ley de Moisés que la estaban leyendo delante de él la creyó y dijo: por eso es que ha venido todo esto y por eso es que estamos bajo maldición, porque nos hemos levantado contra los principios de Dios, porque no hemos obedecido la voz de Jehová Dios. Él creyó las palabras. Y eso es lo que hemos de hacer nosotros como el profeta, el rey Josías, creer las palabras de Dios. Versículo 27, ¿qué más hizo el rey? Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Dejemos hasta allí. ¿Qué más le exalta Dios a través de la profeta Hulda al rey? Que es un hombre que se humilla. Mire que 2 veces utiliza la palabra humillación. Por cuanto te has humillado, es lo que dice la escritura. Y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Y vuelve y repite: y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Oiga, este rey, hermano, él cogió sus vestiduras. Él dijo: no importa que esto sea pues fino. No, nada, qué cuento. Cogió sus vestiduras y las rasgó en sentido de humillación delante de Dios. No le importó el valor de sus vestiduras. Él las rasgó, él las quebrantó totalmente. Se humilló siendo el rey. Muchas veces cuando las personas tienen poder, ¿qué es lo que menos tienen? Humildad. ¿Y qué es lo que más tienen? Orgullo. Por eso que Dios guarde nuestro corazón. Y eso afecta aún hasta la misma iglesia, hermano. Líderes, liderazgo, pastores, tenemos que guardarnos de eso, porque muchas veces el orgullo y la altivez puede caer a nuestros corazones y dejar a un lado la humildad. Este hombre, siendo rey, se humilló, se quebrantó, rasgó sus vestiduras. Y así debemos de ser nosotros también, humillarnos ante nuestro Dios. Quien tiene fe y se humilla ante su Dios, recibirá recompensas de Dios. Diga conmigo: todo lo que yo hago de corazón para Dios tiene su recompensa. Este hombre tuvo fe a la palabra de Dios y este hombre se humilló. Se humilló ante Dios y ante el pueblo, porque el pueblo estaba mirando lo que él estaba haciendo. ¿Y qué hizo Dios? Mire, el que tiene fe y es humilde ante Dios, ¿qué es lo que hace Dios? Versículo 27. Al final dice: yo también te he oído, dice Jehová. O sea que el rey, antes de enviar al sumo sacerdote y a su corte real ante la profeta Hulda, él, antes de todo eso, primero oró a Dios, clamó a Dios, le pidió a Dios, estaba de rodillas en oración delante de Dios. ¿Y sabe qué le manda a decir el Señor a través de la profeta? Dile que también yo le he escuchado. ¿Cuáles son las recompensas para las personas de fe y que son humildes? Diga: respuesta a mis oraciones. ¿No será que por eso es que nos ha faltado respuesta de Dios? Porque nos ha faltado, no tal vez fe, sino humildad. Ser humildes y sencillos. ¿Será que nos ha faltado humillarnos ante nuestro Dios? Porque a este hombre que tuvo fe pero que también se humilló, Dios le manda a decir a través de la profeta: te he oído, es decir, he escuchado tu oración y voy a traer respuesta a lo que tú me has pedido delante de mí, le manda a decir Dios. Otra promesa, versículo 28. Dice así: he aquí yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y mire lo que dice: y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él, o sea, de ese lugar. ¿Sabe qué hizo Dios? Retrasó el juicio.
dijo: por causa de ti, tú no verás mi juicio, te voy a liberar del juicio. Los otros después de ti verán el juicio, pero a ti mi juicio no te llegará. Te guardaré, te libraré del mal que viene sobre la tierra, sobre el reino de Judá. Dios lo libró del juicio. ¿Y qué es lo que hace el Señor con la iglesia? Y aquí terminamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. ¿Qué es lo que hace el Señor con su pueblo, la iglesia? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sabe qué es lo que va a hacer el Señor en los tiempos del fin? Sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los creyentes que estén vivos también escucharán la trompeta y sus cuerpos serán transformados. ¿Y para qué el Señor levanta a su pueblo de la iglesia y lo lleva al cielo? Porque después de eso viene el juicio de Dios sobre la tierra. Lo que Dios le prometió al rey Josías, porque fue un hombre de fe y humilde, que le prometió librarlo del juicio, también el Señor va a librar a su iglesia, a su pueblo, del juicio venidero, de la ira de Dios, porque Dios va a levantar la iglesia. ¿Y cuántos se van con el Señor? Colócate en pie. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, el Señor, el Rey de Gloria. Allí sobre tus pies y con un corazón dispuesto a Dios, ora a Dios, habla con Dios, habla con Dios. Dile: Señor, tú me has dado una investidura de poder y autoridad, así como la profeta Hulda, pero aún mayor. Dígale: Señor, ayúdame a ser valiente, a no negar la fe, a no negar la fe, a ser valiente. El reino de los cielos sufre violencia, o sea, es acechado, es atacado, es menospreciado. Pero solo los violentos, espiritualmente hablando, claro está, los que permanecen firmes en la fe, los que no les da pena decir soy cristiano ante personas que se burlan del evangelio, personas que defienden los principios de Dios por encima de cualquier ideología. Esos son los valientes, los que no venden sus principios ni por dinero, ni por puestos, ni por nada, porque primero son los principios de Dios, primero lo de Dios en mi vida. Hulda tenía revelación. Hable con Dios, dígale: Señor, revélate a mi vida, quiero conocerte, quiero aprender más de ti, quiero llenarme de ti. Te has revelado en Jesús tu Hijo. Dígale: yo quiero conocerte, Jesús, yo quiero conocerte, yo quiero aprender. Dígale: Señor, yo quiero creer en la palabra de Dios, yo quiero ser un cristiano de la palabra de Dios. Dígale: yo quiero ser un hombre que se humilla, así se tenga poder y autoridad como el rey. El rey, hermano, tenía riquezas, tenía fama, tenía privilegios, era el rey, era el monarca. Pero este hombre se humilló, se rasgó sus vestiduras, no se puso a ver que le había costado un dinero grande. No le importó, a él le importó fue humillarse ante su Dios. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de fe y a ser humildes. Luego vino ese avivamiento espiritual que te lo leo.
Segunda de Crónicas 34, 29 en adelante. Yo te lo leo, tú escúchalo. Cierra tus ojos si quieres y escucha lo que pasó. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, es decir, los principales. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que el rey Josías vivió. Padre, Josías Dios lo usó para ser un canal de avivamiento espiritual para su pueblo, siendo el rey. Y la profeta Hulda fue la mujer que confirmó la autenticidad, que lo que se leía de ese libro era la ley de Jehová Dios. Hulda, la profeta, fue la mujer la que Dios usó para traer revelación y traer profecía. Así la profecía no era ni plata, ni oro, ni carros, ni viajes, ni dinero, no. Pero a quien se humilló y tuvo fe, Dios lo libró de ese juicio. Alargó el juicio para que su juicio no cayera ante este hombre llamado Josías. Hable con Dios, dígale: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a ser fiel, poderoso Dios. Ten misericordia de mí, Señor Jesucristo. Dígale: Señor, muchas veces me cuesta. Hable, sea sincero. Dígale: Señor, me cuesta. Me propongo, pero me cuesta ser fiel a ti. Me falta, dígale: Señor, me falta. Me falta tener una fe viva y verdadera. Sucumbo ante pruebas, ante tentaciones, ante circunstancias, en la casa, en la familia, en el trabajo, en la calle, en la sociedad. Sucumbo, Señor amado Jesús, si no hago lo que debo de hacer. Ayúdame a ser fiel a ti. Dígale: Señor, ayúdame a ser fiel a ti. Yo quiero ser fiel a ti. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame a ser fiel, poderoso Dios. Ayúdanos a encontrarnos con la palabra de Dios, encontrarnos contigo. Y encontrarnos contigo es encontrarnos con la palabra. Dígale: ayúdame, Espíritu Santo, dame revelación de tu palabra. Dale vida a la palabra, que cuando medite en la palabra, que cuando escuche la predicación de tu palabra, haya revelación, que el río de la palabra de Dios fluya y me llene de fe y de humildad, como Josías, rey de Judá. Padre amado, ayúdanos como iglesia a permanecer fieles a ti, a caminar en obediencia, a darte la gloria, a darte la alabanza y a darte la adoración. Hable con el Señor. Dígale: Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame, Señor bendito Dios, a valorar lo que tú valoras, a defender tus principios en cualquier escenario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale: Señor, porque por encima de todo, primeramente, es el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdanos a no vender tus principios por nada, ni por posición, ni por dinero, ni por fama, ni por influencia, ni por nada. Ayúdanos a no vender los principios de Dios, a defender los principios de Dios,
hasta la sangre, como lo dice el Nuevo Testamento, hasta la sangre, como lo hicieron los discípulos. Muchos, no todos, pero muchos dieron su vida hasta la sangre, fueron sacrificados. Jacobo murió a espada, Esteban murió apedreado, muchos fueron comidos en la arena del circo romano, pero no les importó, defendieron los principios de Dios hasta la sangre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre eterno. Amén y amén.